Bajo la llegada de esta RX 7800 XT, se puso sobre la mesa una gráfica que trajo de su mano una alternativa extra que rivalizaría con aquellos productos de Nvidia como la RTX 470, desde costos más acordes por la misma y consecuentes a lo que veíamos de parte de esos productos en el pasado. Y aquello hizo de esta una perfecta entrega, no solo por las posibilidades que nos abrió hacia nuevos ensambles, sino por la presión detrás de las mismas, que ha permitido tener inclusive disminuciones sobre los costos que teníamos de aquellas RTX 470. Y desde esta nueva alternativa para AMD te estaré mostrando cuáles serían los mejores ensambles que vas a poder realizar con la misma, bajo la combinación de esta con procesadores dentro de la misma compañía como lo serían el Ryzen 5 7600X, y a partir de lo que van a ser tres categorías distintas, enfocadas en una primera parte hacia el ensamble con las mayores reducciones de costo que podemos plantear, sin llegar a limitar demasiado esta hacia el futuro. Una segunda categoría que te traería las construcciones con el mejor equilibrio entre calidad-precio y los componentes más acordes ante esta CPU y GPU. Y finalmente una última categoría que trataría de exprimir al máximo posible estos dos componentes base, desde complementos y características específicas en adición. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace a la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes enseñados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. Antes de comenzar con cada uno de estos ensambles, a partir de estos componentes, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si decides escoger componentes no mencionados durante este video, o si es que decides variar entre los mismos, ya sea desde aspectos como la compatibilidad, sobre todo ante el procesador, donde tendrás que tener en cuenta que esta presente generación sería compatible actualmente con la serie 600 en chipset, donde se abarcaría desde A620 como una gama de entrada, una gama media en B650 y una gama alta en X670, a través de las cuales, y sobre todo en productos de gama alta en el propio chipset en cuestión, tendríamos variante C, que mejorarían la conectividad agregando más de una conexión en PCI Express 5.0. Cualquier placa que pertenezca a alguno de estos chipsets serviría con ese procesador, pero evidentemente hay algunos modelos que se destacan más y aquellos son a los que le haré recomendación. En hilo con estos cambios de plataforma, el uso de memoria RAM tan solo se limitaría hacia DDR5, y en relación a sus frecuencias tendrías que determinar según la placa que escojas cuál sería el soporte que se nos va a proveer, a lo cual también se le suma que ahora se puede contar con memorias que tengan perfiles ESPO, como una variante del XMP para llegar a ciertas frecuencias, por lo que de forma segura lo recomendado es inclinarnos por memorias que garanticen el soporte con AMD ESPO, aunque a pesar de que lo he recomendado, no hay ningún problema si escogemos memorias que anuncien el uso de perfiles XMP y las podemos emplear bajo esta plataforma. Siguiendo en relación a esa CPU, la misma no nos va a proporcionar disipación, por lo menos desde la versión X, por lo que tendremos que añadir ese presupuesto, y en ese caso, siendo de lo más conveniente el pasar hacia refrigeraciones líquidas. En cuanto a las versiones no X, sí que se nos proporciona disipación y perfectamente la podemos incluir en una construcción, aunque la recomendación, si nuestro presupuesto es ajustado, sería partir con esa durante un tiempo y eventualmente optar por opciones de mayor gama. Por parte de su gráfica en relación a la fuente de alimentación, lo recomendado oficialmente por AMD partiría en los 700 watts, que ante un consumo de 263 watts de la GPU más otros 105 watts del procesador, pues evidentemente esas fuentes de 700 watts se le ajustarían bien, pero eso sí, nos asentaremos desde los 750 watts como el estándar manejado por esas fuentes. Y a su vez, evidentemente lo recomendable sería inclinarnos por marcas reconocidas y con certificaciones. Más allá de ello y por lo menos en compatibilidad, tampoco hay mucho que vamos a tener en cuenta. Probablemente el formato de la placa y hasta el propio tamaño de los ventiladores y radiadores sea lo único adicional a tener presente, donde de igual manera en el canal encontrarás videos más detallados sobre compatibilidad. Además de que en los comentarios y en mi canal de Twitch también te estaré respondiendo algunas de tus preguntas. Finalmente, como mención, esos precios mostrados entre esos componentes pueden llegar a variar dependiendo de cuando mires este video, y por lo cual te recomiendo guardar el enlace en la descripción e ir evaluando los costos entre esos componentes para obtener la mejor oferta disponible. Ante todo ello, también ten presente que aunque te voy a enseñar ensambles completos, debes modificar aspectos como la cantidad de memoria RAM extra o el almacenamiento adicional según tus propias necesidades. Ensamble económico. Desde una construcción sobre estos dos componentes, podemos llegar a mantener bastantes posibilidades al momento de disminuir los costos finales que tendremos, y principalmente de donde nos podemos apegar es sobre procesador para plantear la mayoría de esas reducciones. Es la pieza de menor gama de estos dos componentes base, y junto a la misma se abren muchas posibilidades de elección.
Por ejemplo, de ahí podríamos partir sobre las recomendaciones ante las placas base, que no nos llevarían a profundizar demasiado en cuanto a los URMs que se le asignen. Es así que se abren varias alternativas, como B650M HDV para ASRock, B650MK de Gigabyte o B650MP de MSI. Modelos bastante económicos, con prestaciones más que adecuadas para este procesador. Evidentemente son bases simples de formatos microATX que añaden 2M.2 en PCI Express 4.0, uno de estos con su disipación desde los modelos de Gigabyte y ASRock, reforzamiento para el PCI Express dentro de cada una de esas placas, URM sencillos de 6 a 8 fases para VCore y con la disipación por lo menos para esos mismos VCore, una conectividad para USB que inclusive ya nos aporta USB-C, dos conexiones para la MK y HV, mientras que tan solo una se daría para la MP. Cada una de estas placas mantendría una RJ45 de 2,5 GB, utilidades como Flash BIOS Button dentro de cada una de estas, y es de todo ello te dijese a su vez que los modelos de ASRock y Gigabyte serían los más acordes, puesto que dan mínimos extra que jugarían a favor de estas, pero depende también del costo para tomar esa decisión. Eso sí, realmente son muy simples, pero más que apropiados si realmente podemos ser conscientes de las limitaciones que se pueden dar a futuro. Si tal vez nuestro presupuesto no estaría tan limitado, el siguiente paso sería mejorar un poco la base de estas alternativas, que en este caso lo conseguiremos con B650M DS3H, que mejoraría distintos aspectos sobre la misma base. En este caso pasamos a contar con la bola de disipación para los M.2, tendremos una disipación completa para su URM y además de contar con mejores MOSFET para esos VCore. Como te dije, son pequeños pasos de mejora sobre la misma base y a un costo cercano. Por el otro lado, y el querer mejorar aún más las condiciones de estas, nos llevaría ahora sí desde placas con formatos ATX, donde tendremos a la B650 Gaming Edge, que gracias al formato mantendría una de las mejoras principales como sería disponer de una tercera conexión para M.2, cada una con su disipación de igual manera, un URM también con mejoras tras el aumento de sus fases, se establecen mejores versiones de algunas conexiones en USB, ya pasamos ante un backplane unificado que básicamente corresponde a las mejoras que se ven dentro de toda la gama media en B650, desde el menor costo que se puede plantear. Desde ahí el seguir mejorando las condiciones ya nos llevaría hacia la próxima categoría, donde evidentemente se harían a su vez mayores incrementos sobre los costos. Aunque eso sí, como vimos en este caso, gran parte de las mejoras que puede dar una placa base vienen en hilo también con el aumento sobre la cantidad de M.2, y precisamente ante aquello tendremos las recomendaciones sobre el almacenamiento, que por lo menos a día de hoy se siguen manteniendo como las opciones más económicas, esas alternativas en discos o SSDs por SATA. Sin embargo, mi recomendación sería tomar estas como almacenamiento secundario y mejor optar por un M.2 dentro del almacenamiento principal, puesto que la diferencia de costos tampoco sería muy elevada, pero la diferencia en rendimiento sí que una mejora abismal, inclusive con los módulos más económicos. Y entre aquellos, mi recomendación estaría sobre dos opciones, una para PCI Express 4.0 desde los SN770 de Western Digital, mientras que la otra vendría desde PCI Express 3.0 con los 980 de Samsung. Alternativas económicas desde una buena marca como base, y que eso sí, utilizan caché para llegar hacia algunas de las frecuencias que anuncian, pero aún desde ello se siguen manteniendo como excelentes opciones con las que difícilmente necesitarías de mejora desde un uso común. Y como hemos visto, ya estamos contando con dos apartados económicos, pero buenos, a través de los cuales podemos conformar nuestro ensamble, y ni siquiera son los añadidos donde más podemos reducir los costos, ya que una de las recomendaciones principales que tendremos sería el optar por versiones no X de este mismo procesador, ya que seguiremos dentro de un rendimiento acorde para esta gráfica, se disminuye el valor con respecto al modelo original, pero sobre todo la mayor ventaja a favor del costo se vería desde la inclusión de una disipación de stock con el mismo, disipación que aunque se piense más hacia un uso temporal, realmente nos daría la posibilidad de darle soporte sin problemas a este procesador, o por lo menos contar con un margen de tiempo para dar sustitución a este, aunque si tal vez su objetivo no está a favor de lo mencionado, pues entraré a recomendar las posibilidades que tenemos sobre la disipación en cualquiera de los casos, donde a fin de aquellos costos tendremos que nuevamente optar por disipaciones por aire, donde tendremos una vez más dos alternativas, eso sí, con marcas excelentes como Deadcool a través de la AK500 o un equivalente desde una de las marcas líderes dentro de este mercado, como sería el Noctua NH-U12S en esa variante Redux. Modelos que ya se podrían considerar como de perfil alto, con un rendimiento como costo muy cercano entre sí, como para optar por cualquiera de estas dos alternativas. Aunque eso sí, si hablamos de costos, probablemente el modelo más acorde sea el Thermalright Peerless Assassin,
Ahí sí que poca competencia hay por rendimiento y costo, fácilmente rivalizaría con modelos de una mayor gama, pero es de una marca que sí se puede mencionar como lo mejor dentro de ese mercado, pero que no sería tan reconocida como las anteriores. Por otro lado, si nuestro objetivo se encuentra sobre todo a fin de refrigeraciones líquidas, también tendríamos modelos a recomendar, que de hecho prácticamente parten ante las mismas marcas y nuevamente veremos cómo el rendimiento puede dar una mejora significativa con apenas diferencia en costo. Es así que por ejemplo contaríamos con modelos nuevamente de Thermalright, desde las Magic 240 Scenic V2, que tal cual como ese Peerless Assassin que ofrece esta misma compañía en refrigeraciones por aire, contaremos en este caso con una de las opciones más económicas en refrigeraciones líquidas, pero que rebaten el rendimiento de varias de esas alternativas por encima de lo que supuestamente son sus gamas por costo. Además de eso tendríamos otros modelos como sería la serie Castle dentro de Deadcool o la CLS 520 SE que compartirían costos entre sí y que también son excelentes alternativas desde precios reducidos y acordes para emparejar con esta CPU. Desde ahí nos moveríamos sobre las recomendaciones que tendremos ante la memoria RAM que tendríamos que incluir. Con esto, si estamos buscando opciones económicas, lo más recomendable sería elegir una configuración de 16 GB compuesta por dos módulos. Una excelente elección serían los módulos de FuryBest de Keystone, que no solo ofrecen un precio atractivo, sino que también una opción con iluminación RGB que mejoraría el aspecto visual. Y todo esto a un costo muy similar. Además de eso, también podríamos considerar los módulos de Vulcan Z de Team Group, que serían otras excelentes alternativas. En cuanto a las frecuencias, independientemente de las selecciones entre esos módulos, yo me inclinaría por los 5600 Megatransfer, ya que en mi opinión representan un punto intermedio óptimo para minimizar cualquier pérdida de rendimiento que se pueda presentar desde menores frecuencias. Con esto prácticamente estamos finalizando la selección de componentes para esta construcción. Ahora debemos abordar la elección de la gráfica. Y en este punto es importante destacar que no hay muchas formas de reducir los costos de manera significativa ante este producto. Lo mejor que podemos hacer es centrarnos desde el precio base, que por lo general vendría desde aquellos modelos a doble fan. Entre estas estarían las Challenger de ASRock, las Pulse de Saphir, entre otras alternativas, que inclusive nos podrían llevar ante modelos en triple fan como las Quick 319 de XFX. Y aquí realmente hay muchos más modelos adicionales que podríamos mencionar, pero realmente obtener una opción económica depende de la oferta, por lo cual lo mejor que te podría decir es que evalúes esos costos con el tiempo, analizando las distintas opciones entre esos ensambles, que vas a poder encontrar desde los enlaces en la descripción. Eso sí, cada uno de esos modelos sí que se unificarían para la elección que tendríamos dentro de la fuente de alimentación, la cual evidentemente se apega por una primera parte ante las recomendaciones de parte de la compañía en los 700 watts, en este caso 750 watts, como el estándar de fuentes que vamos a conseguir, y que realmente dan un buen margen sobre los dos componentes base que tenemos y las exigencias ante el resto de características. Con esto tendríamos dos alternativas que partirían desde la Thermaltake con la GF1 y desde MSI con la A750 GF, que aunque no son los modelos más económicos que podemos encontrar, sí que son de las mejores alternativas calidad-precio desde un componente que no deberíamos descuidar. Teniendo en cuenta todos esos factores, llegamos a la elección del gabinete, donde si buscamos una opción económica, es recomendable explorar productos locales, ya que a menudo ofrecen una buena relación calidad-precio sin implicar riesgos significativos, pero es fundamental asegurarnos de que sean compatibles con las dimensiones de los componentes mencionados, especialmente ante las refrigeraciones por aire, que serían de un perfil alto. Por otro lado, si estamos considerando opciones de compañías más reconocidas, Fantech ofrecería los modelos Eclipse G300A y P360A. Ambos gabinetes son sólidas selecciones que proporcionan un excelente soporte para todos los componentes mencionados, y aunque presentan algunas diferencias, ambos ofrecen una relación calidad-precio muy competitiva. Además de esto tendremos otras alternativas extra, teniendo en cuenta que mencionamos varias placas en formatos Micro ATX, por lo cual algo acorde y es de buenos precios para la misma lo tendríamos con la LT1 de Jetskill, un modelo bastante sencillo, pero con todo lo necesario para una construcción con esos componentes, puesto que a pesar de mantener el soporte tan solo para placas de formatos Micro ATX, cuenta con buenos espacios hacia las refrigeraciones por aire, como gráficas hasta en los 360 mm, además del soporte desde su frontal para radiadores si llega a ser necesario. Con esto concluimos esta construcción, que nos situaría en un precio de aproximadamente $1,300 a $1,500, que es un excelente rango de precio teniendo en cuenta el bajo costo que vamos a tener y el rendimiento final que estamos consiguiendo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que varios de esos componentes mencionados pueden tener sus limitaciones, sobre todo a futuro. A la final, muchos de esos productos son de una gama de entrada,
y desde ahí es donde tomaría coherencia el pasar hacia la próxima categoría. Ensamble calidad-precio. En general, considerando las distintas categorías dentro de este video, es probable que la opción más conveniente para embarcarnos con este ensamble sea esta segunda recomendación, ya que en la mayoría de construcciones el objetivo principal debería centrarse en lograr un equilibrio entre la calidad-precio dentro del ensamble. Con esto pasamos a la elección de la placa base y en esta categoría inicialmente observamos 4 opciones destacadas, la BC150 Tomahawk, la Aorus Elite, la TOF y tendría otra cuarta alternativa desde la BC150 Light Mixer. Estas placas han mejorado especialmente en lo que respecta al URM y comparten características como 3 ranuras en M.2, una con PCI Express 5.0, conectores hacia USB-C en la parte trasera y encabezados internos, un RJ45 en los 2,5 GB, además de contar con el soporte para Wi-Fi 6E, entre otros cambios. Esto las hace bastante similares entre sí, lo que dificulta tomar una decisión definitiva, y además de que también serían modelos bastante cercanos a esa GameNet ya mencionada, pero de alguna manera lo que se obtiene es un refuerzo ante la misma base. Con esto, por ejemplo, vemos como una Tomahawk puede llegar a disponer de un URM mejor que cada una de estas opciones, así como un códec de audio para la gama alta con el ALC 4080. Además de eso, también vemos mejoras ante una Asus que nos suministra una doble conexión dentro de USB-C para su backplate y nuevamente mejoras sobre su códec de audio. O un Aorus Elite, que es un intermedio de ambas opciones por URM y conectividad, destacándose por ejemplo una mayor cantidad de conexiones a USB, o el que se añade la disipación completa para esos M.2 con respecto a la MSI. Y finalmente estaría Light Mixer, que profundiza en un diseño más distintivo e inclusive da una mayor cantidad de conexiones a USB que estos modelos. Hay más cambios que los puedes ver desde un video en comparativa desde mi canal, pero a modo resumen esas serían sus diferencias. Sin embargo, como te dije, son bases muy similares a las GameNet ya mencionada. De hecho, muchos modelos en estas mismas gamas van a ofrecer eso, pequeñas mejoras desde la misma base. Y el querer realmente mejorar esto nos llevaría hacia la segunda gama de recomendación que tendremos, dando el salto sobre los modelos como BC150 Carbon, X670 Aorus Elite y TOF, donde la mejora principal que tendremos consistiría en adquirir una cuarta conexión para M.2. Junto a estas mejoras también habrían beneficios adicionales como el avance en el URM y algunas conexiones extra que contribuirían aún más a mejorar esta base. Ahora, para tomar una decisión es importante considerar que la BC150 Carbon ofrece la opción más completa en términos de características y avances, inclusive en diseño, ya que es una opción de gama alta para un chipset de gama media. Sin embargo, su chipset podría generar problemas debido a los anchos de banda compartidos entre sus conexiones. Este problema se resuelve al optar por chipsets de gama superior como la X670 Aorus Elite, que ya no presenta estas limitaciones, aunque puede ser una placa menos trabajada en diseño, por lo menos que esa Carbon. Por otro lado, la TOF nos lleva a la misma base que Aorus Elite, pero con la ventaja de contar con 2 conexiones en PCI Express 5.0, por lo que la elección depende una vez más de tus necesidades específicas. Pero a modo resumen, mi elección preferencial por el avance entre sus características y costos sería Carbon, siempre y cuando no nos preocupen sus problemas por anchos de banda compartidos entre conexiones, que ya te digo que no son muy graves. Si tienes problema con esto, Aorus Elite es una excelente opción. Y el optar por TOF tomaría sentido si queremos una segunda conexión en USB-C o una segunda conexión en PCI Express 5.0. Tomando en consideración esto y teniendo en cuenta que gran parte de las mejoras en estos modelos se encuentra ante el aumento de conexiones para M.2, debemos precisamente evaluar qué alternativas tendríamos para el almacenamiento. De esta manera aprovecharíamos al máximo la capacidad de PCI Express 4.0. En este contexto, modelos como los Samsung N80 Pro o los SN850X de Western Digital surgirían como excelentes opciones en términos de relación calidad-precio. En este punto es poco probable que encontremos mejoras significativas por encima de lo que nos dan estos productos, a menos de que saltemos hacia PCI Express 5.0, pero realmente no considero que sea acorde para esta categoría, por lo menos en la actualidad y con los precios suministrados. A partir de aquí podemos dar recomendación sobre la memoria RAM a incluir, donde las mejoras principales se centrarían en construcciones más sólidas, diseños más elaborados y evidentemente el aumento de sus frecuencias, oscilando en este caso en los 6000 a 6400 megatransfer, como una opción recomendable, que trataría que viniesen desde unidades como los Delta RGB de Team Group o la Z5 Neon de Jeskill, ambas ajustadas a los costos de este ensamble, además de esta categoría. A su vez, un avance coherente sería aumentar la capacidad hacia los 32 GB, por lo menos si se requiere aplicaciones de alto rendimiento o multitarea intensiva. Con esto hemos cubierto los 3 componentes principales en este ensamble,
Y ahora podemos abordar la elección de las refrigeraciones a utilizar. En este punto las alternativas de refrigeraciones líquidas cobran mayor relevancia, y entre ellas modelos como los Arctic Liquid Freezer 2 de 240 milímetros continúan siendo una excelente opción en términos de rendimiento y costo, y principalmente por las mejoras en disipación activa de su bomba. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el aspecto estético de su bomba puede no ser el más destacado en comparativa hacia otros modelos, por lo que ante la falencia de este diseño surge la Deadcool LS520, que ofrece un equilibrio entre rendimiento y estética desde prácticamente el mismo precio de la Arctic. Eso sí, su rendimiento sería levemente peor, pero nada alarmante con respecto a esta. Y aunque lo más común suele ser optar por refrigeraciones líquidas, aún queda abierta la posibilidad de considerar soluciones de refrigeraciones por aire. En esa categoría destacan modelos como las Deadcool AK620 como una opción inicial y la Noctua NH15 como la opción definitiva en términos de rendimiento y capacidad de enfriamiento, desde un producto que fácilmente perduraría entre generaciones. A partir de cada una de estas opciones y teniendo en cuenta que las dimensiones de estos productos suelen condicionar las selecciones del gabinete, podemos dar paso hacia las recomendaciones para estos, donde sobre el rango de precio de esta categoría hay muchas opciones a tener en cuenta y que darían el soporte correspondiente a cada uno de estos apartados. Pero entre las opciones más destacadas tenemos el Corsair 4000D, que ofrece el soporte necesario para estos componentes y una estética elegante, aunque no muy distintiva, pero sí bien trabajada. Sin embargo, si estás dispuesto a explorar otras alternativas, modelos como los MSI 110R también proporcionan un soporte muy similar al del 4000D, pero con un diseño frontal más arriesgado. Además de estos ejemplos, existen muchas otras alternativas que dependerán sobre todo de tus gustos personales. La elección final del gabinete dependerá en gran medida de tus preferencias estéticas y de diseño, que inclusive nos podrían conducir hacia modelos como el GT501 TUF, que aunque mantiene un costo algo más elevado, sostiene una estética que en conjunto a sus productos puede ser bastante adecuada. Con esto, tan solo nos quedaría mencionar la tarjeta gráfica y la fuente de alimentación que estaremos incorporando. En lo que respecta a las tarjetas gráficas, las principales mejoras que se pueden aportar se centrarían principalmente en aspectos estéticos, algunos aumentos leves en las frecuencias o mejoras en la refrigeración. En este contexto, destacan diferentes alternativas como las Nitro de Saphir y mi opción preferencial, sobre todo ante estética, las Red Devil de Power Color. Asimismo, hay muchos más modelos en adición que también da cabida dentro de esa categoría, pero gran parte de estos dependen de los costos, por lo que a su vez serían codependientes de las ofertas en el momento que visualices esto. Independientemente de la elección de cualquiera de esas gráficas, la fuente de alimentación nos llevaría hacia las mismas alternativas, como serían la MSI MPG A750GF, que sigue siendo una opción adecuada para este ensamble. Además de esto, inclusive tendríamos la posibilidad de considerar fuentes de alimentación en los 850 watts, como la GF Thermaltake o la propia 850 GF MSI, por si es que te crea alguna inseguridad el margen dado. Con eso estaríamos finalizando esta construcción, que nos situaría en un precio de alrededor de $1,600 a $1,800, dependiendo de las modificaciones que realicemos entre los componentes mencionados. Esta construcción ofrece una base sólida y es poco probable que necesites de mejoras significativas por encima de lo que se ha planteado en este ensamble. Pero si en algún momento se requiere una mejora en específico, nos acercaríamos a considerar componentes de una mayor gama, que precisamente son los que nos traería la próxima categoría. Ensamble para gama alta. A partir de la última categoría que presento en este video, veremos cómo se puede realizar mejoras significativas en varias características de esta construcción, ya sea enfocándonos en el diseño o aprovechando complementos específicos. Eso sí, te digo que no tomes esta última categoría como un ensamble en conjunto, sino que mejor evalúes esta como apartados individuales, que es extraer según tus necesidades o gusto, ya que el establecer un ensamble desde cada uno de los componentes mencionados probablemente te lleve hacia costos absurdos, teniendo en cuenta sobre todo el rendimiento final entre esta CPU y GPU. Por ejemplo, en el caso de la placa base podemos destacar 4 modelos: B650 de Gaming, X670A Gaming, X670F Gaming y X670 Carbon. Esas placas mejoran principalmente en términos de URM, ofreciendo opciones más adecuadas para el overclocking y también inclusive 3 conexiones para PCI Express 5.0, además de otras mejoras generales como un backplate con más utilidades. Es importante mencionar que B650 de Gaming es similar en muchas formas a esa Gaming, pero tiene algunas limitaciones debido a anchos de banda compartido entre conexiones. Por otro lado, X670EF Gaming y Carbon son placas nuevamente muy similares entre sí, pero provienen de diferentes fabricantes. Pero eso sí, el optar por cualquiera de estas, sea a fin de necesidades en una mejora del URM,
si quieres profundizar en OC o el querer enfatizar hacia futuro con avances ante PCI Express 5.0. Eso sí, déjese que esta es la mayor gama a la que deberías acceder teniendo en cuenta sus componentes, pero si aún así quisieras algo más, el siguiente paso ya sería sumar características específicas, y eso podría incluir USB 4, URMs de gama alta o un mayor aprovechamiento de PCI Express 5.0. Por ejemplo, si buscamos el mejor URM y USB 4, las placas B650E Type-C y X670E Type-C serían adecuadas. La principal diferencia es que B650 Type-C tiene tan solo 3 M.2, pero sí que comparten uno de los URMs de mayor gama en el mercado y USB 4. Asimismo hay otras alternativas, ya si deseamos buenos URMs y sobre todo una mayor cantidad de conexiones en PCI Express 5.0. Desde ahí se podrían considerar placas como Bruce para B650 y X670, con la diferencia principal siendo las limitaciones de anchos de banda compartido del modelo en B650. Y como ves, son placas que destacan apartados muy puntuales, que en pocas ocasiones se requieren, pero forman lo que ya son productos de gama alta correspondientes a esta categoría. En el caso de la memoria RAM, el aumento se centraría principalmente en el aumento de las frecuencias, que bajo las actualizaciones dadas en el incremento de algunas de estas placas, ya nos permitiría escalar hacia lo que puede ser, por ejemplo, 7200 megatransfer, que puede a su vez venir junto al aumento de la capacidad, pasando a los 32 GB, desde modelos ya mencionados como los Z5 Neo en G-Skill, los Delta RGB o inclusive opciones más premium como las Dominator de parte de Corsair. En cuanto al almacenamiento, el paso para obtener una mejora significativa sería considerar unidades en PCI Express 5.0, que a día de hoy todavía son escasas, pero sí que tenemos ya opciones a recomendar, y entre esas surgen las alternativas T700 de Crucial, que actualmente son las que más se estarían comercializando, además de ser también una de las que mejores rendimientos nos estarían planteando. Ante PCI Express 4.0, realmente el cambio desde esos 980 Pro y SN850X es muy reducido, y casi que la única mejora sería el 990 Pro. Pero tampoco es un salto que recomiende por completo, ni que sea necesario por las diferencias en costo. En la disipación, las mejoras se encuentran en diseños más avanzados y cambios a partir de los formatos hacia lo que serían los 360 mm, que pueden estar mejorando tanto el rendimiento como la sonoridad. Entre ellas estaría la Arctic Liquid Freezer 2, que ofrece un buen rendimiento, pero tiene un diseño básico. De ahí precisamente el que se dé el salto hacia una Deadcool LT720 que mejoraría ese diseño, hasta modelos que ya nos empiezan a incorporar pantallas unificadas a estas, desde una primera parte con las Kraken Elite de NZXT, hasta modelos más premium como la Ryujin 3 de Asus o las Core Liquid de parte de MSI. En cuanto al gabinete, las mejoras también se centrarían en modelos más distintivos y únicos en el mercado, ya que aportarían diseños que no se llegan ni a compartir inclusive dentro de la propia gama, teniendo así alternativas típicas como las Lian Li PC011 o las Thermaltake Core P5 o P6, hasta dar más cambios sobre opciones como las Tower 500, además de las Hyperion GR701 dentro de Asus. Para la tarjeta gráfica y la fuente de alimentación, las opciones de la categoría anterior como las Red Devil o las Nitro siguen siendo apropiadas, además de incorporarse otros modelos como las Pure de Sapphire, y en el caso de la fuente sí que subiremos por completo en los 850 watts, desde las GF1 de Thermaltake o las A850 GF MSI. Con esto concretamos esta construcción, que dependiendo de los componentes podría llegar fácilmente a los $2.500, que evidentemente no es un costo acorde a esta GPU y GPU que estaríamos incorporando. Y aún más, teniendo en cuenta que bajo la redistribución de esos mismos añadidos, podríamos fácilmente acceder hacia gráficas o procesadores de una mayor gama, que nos puedan dar mejoras sobre ese rendimiento final. Así que puntualmente sacaría añadidos de llegar a ser necesarios. En conclusión, aunque propiamente la gráfica y procesador mencionados dentro de ese ensamble no corresponden como tal a la misma gama, lo cierto es que perfectamente la combinación entre estos nos crea un buen balance con el cual exprimir al máximo posible el rendimiento de ambos productos, desde lo que por lo menos sería una intención por reducir los costos con la elección de esta CPU. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, es esencial definir nuestras necesidades específicas para esta construcción. Esto implica considerar aspectos como la cantidad de puertos M.2 que necesitemos, si planteamos aprovechar al máximo URM robustos con enfoques en el overclock y si requerimos características específicas como USB 4. Y esto tan solo desde la placa. A partir de ahí el cuestionamiento sobre si es necesario realmente una refrigeración de mayor gama o el aumento de frecuencias para las memorias también se debe poner en duda. Responder a cada una de esas cuestiones antes de avanzar en la elección de esos componentes es esencial.
De esta manera evitaremos adquirir componentes con características que no aprovechemos y al mismo tiempo ahorraremos costos adicionales asociados a estos extras innecesarios. Y en hilo a ello, también ten en cuenta que muchos componentes suelen tener descuentos en momentos específicos, por lo que evaluar el precio de los mismos a lo largo del tiempo puede ayudarnos a obtener una buena relación calidad-precio para nuestra construcción. Por lo tanto, la segunda categoría que mencioné parece ser la más adecuada para un ensamble con estos componentes. Creo que se ajusta mejor a la mayoría de necesidades que puedas tener. Además, siempre es posible considerar aspectos puntuales de las otras dos categorías, a fin de mejoras específicas o reducciones de costos según tus necesidades. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes enseñados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.